De la leyenda a la actualidad de Higuita, ahora sí, de nuevo a esta estructura de Selección Colombia. Creo que todos están trabajando en la Florida pensando ya en el Mundial o pensando en ganarse un puestico, no un puestico, un puestote, un puestote en la lista definitiva, ¿o no, compañeros? Sí, Richie, eso es lo que, al menos esa es la idea de todos. Todos llegan con esa misma ilusión. Obviamente, ya como hemos hablado en días anteriores, hay jugadores del proceso que uno supone que van a ser llamados y efectivamente cual sea la circunstancia, y otros que se están acercando, como el caso, por ejemplo, de Gustavo Puerta, que es un jugador que viene del proceso, que se ha acercado en algunas ocasiones, pero que seguramente ante Richard Ríos, Lerma, Kevin Castaño y compañía, pues difícilmente va a tener una posición allí, pero que hace parte. Él sí depende de estos partidos. Él sí. Sí, porque viene de otro proceso, ¿no? Y viene para hacer un relevo generacional. También. Carlos Gómez, por ejemplo, también. No, le está dando a Castel, le está pidiendo a Castel. Carlos Gómez también, es un muchacho que recordando la ayer. Carlos Gómez tiene que pelearse el puesto. ¿Y cuál es el otro delantero que siempre se me olvida el nombre? El de otro delantero que está en Argentina ahora. Hizo 4 goles. Johan Carbonero. Carbonero, Gómez, Cucho Hernández. Tienen que hacer, en estos dos partidos, si le dan 10 minutos, tienen que hacer 2 goles. Estoy exagerando. Me está pegando. Sí, se te está pegando. Andás con Jota y te complicas ahí. Es la hipérbole es para ejemplificar bien, para que el ejemplo se note. Son jugadores que si tienen 10 minutos, 20 minutos, 20, los que les dé el técnico, tienen que hacer mucho más. No conformarse con estar. No, que yo estuve ahí, toqué 3 veces la pelota. No, tienes que descrestar al técnico porque estás a prueba, porque tienes que dar más. Entrenamientos en partido todo el día, en la concentración. Entonces, en la mesa, hasta como coger el tenedor. Ahora hay unos que se sentirán más seguros. Claro, pero mire, bajo esa línea, creo que Carlos Gómez habló de eso, muchachos, sobre el llegar justo y haberse ido a donde se fue, pensando en ganarse un espacio en la selección. Tal cual, Carlos Gómez fue uno de los jugadores que pasó por la parte de la prensa y estaba muy contento, muy tranquilo, porque creo que su plan está funcionando. Su plan de salir de Europa para poder llegar a una liga donde podría tener más minutos está funcionando para el jugador que hoy milita en el Vasco da Gama. Para eso fue que vine acá a América del Sur, porque sabía que iba a tener más oportunidad, más minutos, y pues gracias a Dios se está cumpliendo lo que teníamos planeado. Y a aprovechar estos minutos ahora con Selección Colombia para, quién sabe, soñar los próximos 7 meses estar en selección. Ese es el sueño, obviamente, de todos los colombianos, representar al país en el Mundial, y pues voy a meterle con todo para ganarme un puesto. Y otros también de los que hablaron en esa zona mixta ayer, que nos atendieron con la Selección Colombia, fue Rafael Santos Borré, que también está en esa disputa en la delantera. Bueno, el delantero colombiano habló de lo que considera y lo que él piensa que es un grupo que se entiende bastante bien para jugar al fútbol. Creo que es especial, siempre es especial. Nosotros cada vez que nos juntamos, este grupo disfruta mucho, hemos consolidado una gran familia, hemos consolidado un gran grupo. Creo que nos entendemos muy bien entre nosotros, sabemos de la importancia de estos partidos, de lo que nos da. Vamos a enfrentar a rivales muy intensos, rivales que juegan un ritmo alto, y bueno, para nosotros va a ser importante de cara a lo que va a ser el Mundial. Y bueno, siempre con nuestra disputa sana interna, de que eso es lo que genera competitividad en esta selección. Para ellos ya hay ambiente de Mundial y por eso consideran que esta preparación tiene que ser la mejor. Ya empezamos a sentir un poco lo que es el Mundial y bueno, y más que nada como lo vive nuestro pueblo colombiano. Entonces eso la verdad nos genera mucha ilusión, y por eso queremos que la preparación sea lo mejor posible. También genera siempre como que ese cambio de aire, poder tener la camiseta nueva también, eso ilusiona bastante, y bueno, yo creo que el grupo está motivado también con todo eso. Y el tema, profe Castel, es que unos ya saben cómo es el baile, es decir, cómo se camina hacia una clasificación, porque una cosa es competir la eliminatoria, otra es ya pujar también, a ver, primero lo futbolístico, por supuesto, es el argumento inicial, cómo estás, qué aportas y qué no aportas, pero algunos ya saben transitar este último tramo hacia un mundial. Mire, yo creo que en el caso de Borré, a mí me da la impresión que tiene cierta ventaja con algunos otros, porque en el primer tramo de la era Lorenzo fue de los confiables, fue de los titulares, e incluso hizo sacrificios a favor del equipo, en desmedro a veces de su función primera, que es hacer goles.
pero le cumplía al técnico. Pero después en el segundo trayecto desmejoró, se fue degradando, incluso perdió presencia en la selección, perdió la titular, pero no solamente la titular, sino que perdió incluso las convocatorias también. Las convocatorias, claro. Y está como en un periodo en donde, bueno, ¿cuál voy a hacer? ¿El del primer tramo o el del segundo? Y yo creo que él también está sujeto a últimas presentaciones. Sí, porque le tomó si hablamos de una maratón o de una carrera de largo aliento, Luis Javier Suárez, por ejemplo, lo relegó y le pasó como un huracán. Córdoba lo pasó. Él empezó la Copa América como titular, ¿verdad? Claro, Córdoba. Él empezó la Copa América como titular. Y terminó perdiéndola con Córdoba. Pero si usted mira los números de eliminatoria, es ahí donde dice uno, bueno, en el proceso, claro, Luis Díaz, lejos, es el goleador de Colombia, 7 goles en 17 juegos. Luis Suárez, 4 goles en un solo partido, aunque estuvo en 2 actuaciones. John Hader Durán, en 10 juegos, 2 goles. Rafael Santos Borré, en 9 juegos, 2 goles. O sea, no tenemos una cuota goleadora alta, aparte de lo eventual de Suárez, 4 en un partido, que es eventual. Y de la regularidad, de Lucho, pero en 17 juegos, 7 goles, tampoco es que sea el gran número. Lo que pasa, Jota, es que Sí. Lo previo es que nos malacostumbró en el buen sentido de la palabra Radamel Falcao García. Ese es el problema. O sea, claro. Carlos Gómez un gol en 2 juegos, Luis Sinisterra un gol en 6 juegos. Es decir, no tenemos delanteros goleadores en eliminatoria. Porque mira la tabla de la eliminatoria. De los que clasificaron de forma directa, la selección Colombia es la que menos goles hizo. Además, no tenemos delanteros goleadores. Ese es un dato no menor. En eliminatorias. Claro. Que lo hagan con los clubes es otra cosa. No, pero claro. en eliminatoria no. Claro, ese es un... Richie, dilo. Sí, John Hader Durán, cuando entró, en lugar de dudar nosotros, o hacernos dudar a nosotros sobre si estaba lesionado, si se había peleado y todo lo que rodeó su salida bastante turbulenta de la selección, si él en lugar de pelearse hubiera hecho 7, 8 goles, hoy no existía ni una nueva oportunidad para Rafael Santos Borré, probablemente no estaba tampoco Luis Javier Suárez en la órbita dando vueltas. No hubiera entrado Suárez en el radar. Claro, la realidad, Richie, que yo veo es que Colombia hoy no tiene un killer. Lucho Díaz es su goleador, pero no es la responsabilidad de Lucho ser el goleador del equipo. Lucho es un jugador que en todo caso le sirve los goles al resto y como es tan bueno también hace goles. Pero hoy Colombia no tiene la figura de ese centro delantero, un Haaland, no tiene un 9 con gol. No en esas calidades. No tiene un 9 indiscutido. Esa es la realidad de Colombia. Por eso es que hay segundas oportunidades para todos. Pero ahí me surge a mí una inquietud. Entonces, cuando usted ve ese panorama, usted dice, tengo opción, estoy en la convocatoria, tengo opción, pero ¿qué hago, profe Castel? ¿Hago mi juego o me trato de acomodar al 9 que le gusta al profe? Que es más un 9 que salga, que toque. En la primera parte le sirvió a Borré para hacer eso. Estar con el deseo de querer hacer un poco más a favor de sus virtudes mayores, pero también la disciplina y la humildad de cumplirle lo que el entrenador le esa cuota de sacrificio que le gusta en la posición en un momento determinado a Lorenzo. Sí, claro. Para mí Lorenzo tiene un sentimiento de que está en deuda con Rafael Santos Borré, porque la mayoría de sus participaciones en la eliminatoria fueron pidiéndole algo que él te lo podía aportar como un plus, pero que no era su principal característica, que era jugar en el área. ¿Se acuerdan que lo hacía morder a los defensores rivales? Hasta se tiraba muchas veces a la derecha, por la derecha, para dejarle la posibilidad a James de llegar como falso 9. Digo, para mí Lorenzo no duda de la capacidad aeróbica ni del profesionalismo de Rafael Santos Borré y siente que le debe una nueva chance en la selección de Colombia, pidiéndole lo que él sabe hacer, que es jugar en el área, tratar de hacer goles. Pero cuidado, ojalá Borré los encuentre, porque de bondad no podemos armar una convocatoria. Sí, claro. O sea, de hermanitos organtes de la caridad, no. Gallardo, Marcelo, el corazoncito lo dejo en la mesa de noche. Lo dejo ahí. O como decía Ancelotti, cuando reclamaban los jugadores del Madrid, reclámele al entrenador, no me reclame a mí. No me reclame a mí, reclámele el que se para en la raya. Ahora, Lorenzo le está abriendo otra vez la puerta a Urrea, le está diciendo, bueno, vas a tener otra oportunidad, ratifícame aquello que hiciste en el primer tramo de mi venida a Colombia a dirigir esta selección y no lo que dejaste de hacer en el segundo tramo. Bueno. Veremos qué pasa en el final. Otro hombre gol habló, Córdoba, el tanque del Krasnodar.
Sí, señor, habló John Córdoba justamente sobre la competencia que tiene, que hay con Luis Javier Suárez, con Borré, y justamente esto se refirió a eso que vive dentro del camerino de la Selección Colombia. Bueno, siempre voy a estar contento de venir aquí a la selección. La verdad que venir aquí motiva mucho y espero seguir haciéndolo bien. Siempre es bonito tener competencia, eso lo hace uno mejor y esperemos que siga siendo sana. Sabemos que no son rivales fáciles, esperamos salir victoriosos. Y también habló Córdoba sobre no sobre la presión, sí existe presión para los delanteros en esta competencia para llegar al Mundial. Sí, pero no presión, yo creo que actuar bajo presión pues a veces juega a pasar. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es hacerlo bien en nuestros clubes y cuando vengamos a la selección aprovechar la oportunidad. Bueno, aprovechar la oportunidad. Eso es que todos quieren la palomita y eso que Córdoba viene en la sintonía. Viene 10 partidos en el eliminatorio. De 18 partidos estuvo en 10, acumuló 510 minutos. El problema es la cuota goleadora, 2 goles. Y recordemos que tuvo una sequía larga y por eso la celebración frente a Venezuela cuando marcó. Yo creo que hay algo bueno y es que difícilmente hay jugadores que se sienten con asiento fijo, ya con el cinturón de seguridad puesto camino al Mundial. Yo diría que hay 2, James y Lucho. No sé si ustedes tengan pasaporte para por ejemplo, otros. Vargas, el arquero. Bueno, está bien. Muñoz. Lo de Davinson. Sí, pero para ponerlo, usted en esa hipérbole. Se la cambio, Richie. ¿Cuáles son las posiciones donde todavía no hay fijos? Porque en los centrales hay 1 o 2 que uno sabe que van. En los arqueros igual, en los laterales, en los volantes. Sí. Pero el 9 no está claro. O sea, fijo no está ningún 9. De pronto no fijo para nosotros el titular. Pero yo creo que Lorenzo verá la respuesta en estos 2 partidos de alguno que esté todavía allí medio dudando, pero él sabe que Córdoba, que Luis Suárez. Sobre todo, profe, que si uno analiza, él no ha sido mucho de cambiar en el proceso jugadores, a no ser que sea por lesión, a no ser que sea ya por algo que pase, pero no es habitual en él. Y yo creo que él, si ha conservado el proceso durante toda la eliminatoria y de su estadía en Colombia, mucho más ahora llegando al Mundial, claro, con algunas pequeñas dudas, pero no va a ser mucho de cambiar ese proceso que ya trae. No, yo creo que los centros delanteros... Para mí hay 2 puestos, Richie. Juanjo, sí, dele. Me parece que va a estar... Es decir, él va a escoger al que va a salir de los 4 centros delanteros. En cambio, en la posición de extremo por derecha, no va a sacar, va a ver a quién mete. Necesita encontrar uno. Porque el jugador de él, creo, por lo que él mostraba en sus decisiones, en sus convocatorias, era Sinisterra. Pero Sinisterra lamentablemente lo acompañó la lesión. Y no ha tenido fortuna. De acuerdo. Está el tema de Sebastián Villa, que bueno, por alguna razón no lo convocó en un buen momento. Tiene esas características. Sigue marcado, no sé si moralmente, porque ya judicialmente cumple ese perfil. Cumplió con su condena. Entonces busca ahora en Carbonero y en el chico Gómez alguien parecido, alguien que tenga esas características. ¿Y no es John Arias, profe? John Arias, pero como yo, claro. No, porque a John Arias lo ponen hasta en las convocatorias, la federación lo pone como volante. Claro. Sí, no, cuando mandan la convocatoria es volante y ahí aparece John Arias. Está bien, pero en la convocatoria, porque tienen que ponerlo en alguna posición, pero es un jugador que te cumple la doble función. Porque si uno piensa en el medio de Colombia, es con Lerma, con Richard Ríos y con John Arias como interno por la izquierda, y por momentos te juega como extremo por la derecha. Luis Díaz en la izquierda, James Rodríguez y el centro delantero. O sea, yo cuando pienso de mitad de cancha hacia adelante, no imagino que hoy John Arias no vaya a estar dentro de los 11. Juanjo, y para reafirmar un poquito más tu concepto, yo creo que también hay un jugador que le ha cambiado esa idea también de poner a John Arias de volante al técnico Néstor Lorenzo. Primero, fíjese que en los últimos partidos de preparación ha estado buscando también ese interior que reemplace a John Arias y ahí puso a Campás en algunos partidos. Pero también... Que no lo sintió. No, me parece que el ensayo no salió. Y convocó a Marino Inestrosa también. Y tampoco de nivel. Pero miren, a veces como John Arias... Sí, pero Fabio, miren. John Arias puede... Como John Arias puede jugar, es un extremo natural, un extremo por derecha natural. Yo creo que el Kevin Castaño puede ser ese otro hombre que él está buscando en la mitad de la cancha, que ahí sí lo ha utilizado con Lerma y con Ríos, por ejemplo. Ese es digamos que un mediocampo que podría ser la posibilidad para poner a John Arias de extremo por derecha. ¿Qué dicen, Marce, los números? Si vos pones a Castaño...
Mira, no, digo Richie, que si pones a Castaño, justamente con Richard Ríos y con... Transfermarkt publicó la lista de los jugadores más influyentes en esta era del profesor Néstor Lorenzo, más influyentes en goles y asistencias, en participaciones del gol, y el que lo lidera es James Rodríguez en 34 partidos, 21 goles más asistencias. El segundo es Lucho Díaz con 17, el tercero es Juan Fernando Quintero con 8, John Córdoba es cuarto con 8, John Arias también está en este top 5 con 8 goles más asistencias. Luego sigue Luis Sinisterra, bueno, que no aparece, pero está aquí en esta lista con 7 anotaciones. Daniel Muñoz con 7 goles más asistencias. Rafael Santos Borré está en el puesto 8 con 6. Luis Javier Suárez se metió luego de este año tan bueno que tuvo con Selección Colombia, 4. Y también está cerrando este top 10 Santiago Arias con 4 goles más asistencias. Estos son los jugadores más influyentes del profe Lorenzo con la Selección Colombia en esta era. No sé para ustedes cuál se queda por fuera de este top 10. Pero mire que si hablamos un poco solamente de la intuición, que no estamos descubriendo nada, es muy simple. El 1 y el 2 son James y Lucho. Sí. Esos son los que marcan una tendencia y una realidad. Y de ahí para abajo, con los números que nos plantea Marce, uno encontraría que el único que tiene hoy un presente lejos de competir es Sinisterra. Sí, claro. Y la incertidumbre, como hemos planteado, del tema Borré. Y pare de contar. Los demás van a estar. Los demás están en echarte. Yo creo que él está buscando ese extremo por derecha, porque él tiene a John Arias, lo ha demostrado para varias funciones. Incluso yo recuerdo que un partido en Ecuador lo puso a jugar casi que como un carrilero, un marcador de punta, qué sé yo. Retrasado bastante. Sí. En cambio tiene que buscar a alguien, incluso ni siquiera que solo trabaje por la zona derecha, sino que sea capaz también de trabajar por la zona izquierda a la eventualidad de que Lucho Díaz vaya por el centro o no esté. Ese problema no es nuestro, ese problema es del técnico, afortunadamente, que tiene un tremendo dilema.